Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Cotado y voy a moderar el panel al que denominamos el rol del periodismo. Les hice una pequeña presentación para presentar el panel. Les agradezco a Democracia en Red, a Lendi, a Agustín Frisera, a Ana, a los equipos de técnica que están permitiendo el streaming en este momento y por supuesto a los oradores y a las oradoras a las cuales me toca moderar en este caso. Voy a compartir pantalla brevemente para dar inicio a la presentación del panel. La presentación del panel, bueno, como les mencionaba, es el rol del periodismo y hice una pequeña presentación para que tengamos algunas ideas disparadoras por dónde llevar la conversación, que por supuesto después puede tener los ribetes que los panelistas puedan y quieran seguir. Un poco una primera idea era, en este contexto, cuando pensamos la comunicación o cuando gestionamos la comunicación y cuando comunicamos, ya no podemos tener en la concepción de la misma la idea de una comunicación que no sea 360 y no podemos plantear la comunicación sin pensar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lo que fuese, e incluso WhatsApp. Eso es una primera idea. Luego, la otra concepción era el otro concepto por el cual quería tratar de hacer ir el debate. Es una experiencia personal que me parecía buena contarla. Yo fui parte de la gestión local del gobierno de Mar del Plata, una ciudad de Argentina de 700.000 habitantes, y fui parte del gobierno local desde el año 2007 hasta el año 2015. En el año 2007 recuerdo que nos comunicábamos por los teléfonos Nextel con mensaje de radio y era una época. Y en el año 2008 se creó Facebook y de 2008 al 2015 pasaron infinidades de avances y de cuestiones relacionadas a la gestión y a la comunicación de herramientas. Bueno, ¿cómo ven esa incorporación de tecnología a la comunicación, por otro lado? Y por último, quería hacer referencia, por supuesto, a la idea que más tiene que ver con el concepto general del encuentro, que es fake news y desinformación. Así que bueno, un poco las preguntas disparadoras con las que abro el panel para que los panelistas y las panelistas diserten, unos panelistas y panelistas de lujo que tenemos en el encuentro, a los que les vuelvo a agradecer por participar. La desinformación es un fenómeno solo de redes sociales, un primer disparador como para iniciar el debate. ¿Qué nuevas habilidades debe tener hoy el periodismo? Otro interrogatorio disparador. Y por último, ¿cómo ven los medios que tenemos? ¿Cómo ven este llamado modelo de negocios de los medios en este contexto? ¿Para dónde van los medios? Bueno, preguntas disparadoras que seguramente no alcancen con el tiempo que tengamos, porque no hay respuestas concretas. Adelanto mi postura personal sobre el tema, pero no hay respuestas concretas a esto, sino más preguntas. Y creo que en ese ejercicio de preguntarnos sobre las preguntas es donde vamos afinando la puntería y vamos a poder tener un mejor diagnóstico para, en definitiva, construir una democracia mejor. Así que bueno, entiendo que estamos con el tiempo ya como para iniciar, y a pedido de la organización voy a ser breve. Voy a presentar al primer panelista, que es César Ricaurte. César es periodista ecuatoriano con más de 30 años de experiencia, un activista destacado en el ámbito de la libertad de expresión, que por lo que ha recibido numerosos reconocimientos. Cofundó la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios en Ecuador. Fue el autor de columnas de opinión muy populares en la prensa ecuatoriana y se convirtió en el primer ombudsman de la red de televisión ecuatoriana, y ha dado conferencias por toda Latinoamérica y el resto del mundo, en países como México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, el Líbano, entre otros. Así que, César, te habilitamos el micrófono. Les recuerdo que tienen 5 minutos. Les voy a marcar cuando entren en el último minuto para hacer el conversatorio lo más ordenado posible. César, te escuchamos atentamente y les damos la bienvenida con esto a todos y todas los panelistas. Gracias.
Gracias, Manuel. Un honor realmente compartir este panel con estimados amigos y colegas que realmente han hecho muchísimo y un extraordinario trabajo en el campo del fact-checking, que en realidad como nosotros en Fundamedios, nosotros hemos impulsado un proyecto llamado Ecuador Chequea, que es un proyecto también de fact-checking, y siempre decimos que realmente el fact-checking es como regresar a los orígenes del periodismo, a los valores más integrales del periodismo, que es básicamente la verificación exhaustiva de la información. Tengo una breve presentación que me gustaría irles compartiendo y bueno, a partir de eso podemos ir generando algunas ideas. No sé si voy a contestar todas las preguntas que tú planteabas, Manuel, alrededor de esto, pero bueno, trataré de aportar algunos elementos. Bien, lo primero que yo creo que hay que plantearnos es eh, ser muy críticos con este término del fake news, ¿no es cierto? Al final, y Bernardo Sor decía en el anterior panel que las fake tienen poco de news, y yo creo que efectivamente hay que problematizar este concepto, quizás incluso olvidarnos de utilizar este término de fake news, porque además es un término que ha sido politizado y ha sido utilizado por diversos gobiernos para atacar a la prensa. Es más bien, se ha utilizado este término, se ha convertido casi en un sinónimo de ataques contra la prensa. Entonces, equiparar el fenómeno de la desinformación con este término de fake news, que es buenísimo para que entre en un tuit, ¿no es cierto? Pues es una palabra muy atractiva para viralizarlo, pero que al final no refleja para nada el fenómeno de la desinformación. Entonces, yo creo que evidentemente eso significa que debemos utilizar otros términos. En inglés, de hecho, se diferencia la misinformation de la desinformation, y además muchos documentos académicos hablan de la malicious disinformation, ¿no es cierto? Es decir, hay que separar claramente lo que es la información errada de lo que es la desinformación maliciosa. Y probablemente, claro, esto no es como hablar de desinformación maliciosa, es un término, un concepto un poco más complejo, ¿no es cierto?, que hablar simplemente de fake news, pero yo creo que es necesario que comencemos a hablar con los términos correctos. Entonces, yo propongo que no hablemos más de fake news y menos cuando se trata del periodismo, y hablemos más bien de desinformación maliciosa, y también de ese otro fenómeno que puede ser la información errada, no la misinformation. Entonces, eso me parece que es importantísimo. Luego, es importante también saber que al final del día, cuando hablamos de estos fenómenos, estamos también introduciendo en el debate el tema de quién es el árbitro de la verdad, ¿no es cierto? Al final del día estamos diciendo, bueno, aquí hay algo que es verdad, hay una verdad referencial, y hay algo que no es verdad, no es cierto. Y este concepto también hay que entenderlo dentro de un contexto determinado. Y yo no creo que América Latina sea demasiado diferente, ahí discrepo con algunas intervenciones anteriores. No creo que el contexto latinoamericano sea tan distinto de los contextos mundiales. Y esto porque finalmente el fenómeno de desinformación, ¿no es cierto?, aparece dentro de lo que algunos politólogos llaman un proceso de erosión democrática o de recesión democrática, ¿no es cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un proceso de recesión democrática y por otro lado de avance de los autoritarismos, de avance a escala global de los autoritarismos. Se habla incluso, ¿no es cierto?, a nivel geopolítico de una segunda guerra fría, de un segundo momento de guerra fría. Y ahí, en ese momento, es que aparece con tanta fuerza este fenómeno de la desinformación, ¿no es cierto? Y yo quisiera centrarme más que nada en la desinformación
maliciosa. La desinformación maliciosa no solamente se alimenta de la polarización social o de este momento, de este contexto de erosión democrática y avance de los autoritarismos, sino que es realmente uno de los objetivos de la desinformación, ¿no es cierto?, maliciosa, es generar más polarización, es generar más desinformación. Entonces, es un fenómeno que se va alimentando pues mutuamente. Y en ese momento yo creo que es interesante plantearse esto, ¿no? Es decir, cuando entre defensores de libertad de expresión hablamos de estos fenómenos, decimos, bueno, RT, Russia Today, es lo mismo que Deutsche Welle, es lo mismo que La Voz de Alemania, ¿no es cierto? Las dos son cadenas estatales. Las dos corresponden a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, ¿no? De la Cancillería alemana y de la Cancillería rusa. Pero son exactamente lo mismo, hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O qué elementos tocan estas grandes cadenas de comunicación pública a escala global y dentro de este fenómeno de polarización. Como tenemos muy poco tiempo, yo quería topar brevemente un poco, asentarme en un fenómeno que sucedió en el Ecuador en octubre del 2019, que sin embargo lo vimos en toda América Latina, ¿no es cierto? A finales del año pasado, en el último trimestre del año pasado, vimos realmente una gran explosión social, ¿no es cierto?, en diversos países de América Latina. En ese momento, ¿qué papel jugaba una cadena como RT en el contexto ecuatoriano? Alimentaba el conflicto, ponía más gasolina al fuego, ¿no es cierto? ¿Qué es el papel y qué papel jugaba en el proceso de desinformación? Un proceso de desinformación que, como refleja este gráfico, ¿no es cierto?, tuvo unos picos que llegaron a ser de 3.692 informaciones falsas circulando en determinado momento en el contexto ecuatoriano. Y que cuando se hizo un análisis, ¿no es cierto?, provenían, ¿no es cierto?, uno puede ver aquí, de Rusia, España, Venezuela, etcétera, México, Nicaragua, Argentina, etcétera, pero con mucha fuerza desde Rusia, España, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Entonces, en ese contexto, en un contexto de polarización, en un contexto de recesión democrática, insisto, ¿cuál es finalmente, ¿no es cierto?, el papel que le toca jugar al periodismo en ese sentido? Yo creo que, en definitiva, estamos ante un fenómeno en el cual el periodismo tiene que hacer el papel que tiene que jugar socialmente, que históricamente tiene que jugar. Y eso es ayudar a los ciudadanos, a los votantes, a comprender el mundo, a comprender el fenómeno, en este caso de la desinformación, y entender finalmente cómo funcionan estos mecanismos. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los intereses que están en juego de uno y otro lado? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los mecanismos de manipulación que se están poniendo en juego incluso con más fuerza en los contextos de elecciones, en contextos de procesos electorales en marcha? Por otro lado, es importantísimo, ¿no es cierto?, que el periodismo vuelva a esos orígenes, como decíamos antes, a no ser un reproductor de desinformación maliciosa o incluso de desinformación o de información errada. Tiene que ajustar estos mecanismos de operación del periodismo. Y esto sucede además en un contexto, una vez más, en un contexto de transformación profunda de la industria periodística. La industria periodística está cambiando aceleradamente, eso lo sabemos perfectamente. En el contexto de la pandemia, además, ese proceso se ha acelerado aún más en América Latina, con algunas desapariciones de medios de comunicación, medios impresos que han decidido dejar de imprimir sus diarios, el aparecimiento de este concepto o el reforzamiento de este concepto de desiertos informativos, es decir, comunidades enteras que dejan de tener medios de comunicación locales que les informen,
¿no es cierto? Y todo esto está transformando profundamente el panorama mediático en América Latina. En ese contexto, tiene que reforzarse aún más el papel del periodismo como un equilibrio frente a esa desinformación maliciosa o a esa información errada. Dejo hasta ahí mi intervención. Espero no haberme pasado de los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, César. No, te agradezco por el tiempo y tener en cuenta el orden que aconsejamos desde la moderación del panel. Vamos ahora entonces con el segundo panelista de este encuentro, que se llama Edward Martín Borregón. Es licenciado en periodismo, con estudios en economía, máster en periodismo de investigación y datos, visualización, con una beca de Google a la excelencia, la beca Barcelona en datos y un máster en dirección de comunicación. Edward tiene más de 10 años de experiencia dirigiendo proyectos sociales que mezclan datos, tecnología y narrativa. Y Edward Martín Borregón, que es nuestro segundo panelista en este encuentro, es actualmente director de datos, periodismo y tecnología en Poder, que es una organización de la sociedad civil con base en México. Así que, Edward, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias al equipo de Democracia en Red por la invitación. He de reconocer que cuando me invitaron estaba un poco asustado, porque de los 4 panelistas yo soy el único que no hace fact-checking del espacio público. Es decir, sí, hacemos fact-checking en nuestros espacios periodísticos, nos parece una práctica fundamental para este trabajo, o sobre todo para el periodismo de investigación que realizamos, pero no estamos comprobando lo que está sucediendo en el espacio de opinión pública, como hacen los 3 otros ponentes, por lo cual, para poder seguir sumando, intenté o empecé a hacer toda una reflexión de cómo iba o sobre de dónde venimos, un poco más allá del ver esto de Twitter está muy mal, ¿no? Intentando superar este problema, o las cadenas de WhatsApp son terribles. Entonces, para mí, la definición que siempre me ha gustado más de opinión pública, no tanto de... Tengo ciertos conflictos con el concepto news o con el concepto información, es la de Barthes, ¿no? Es decir, las noticias nos sirven para cohesionarnos como sociedad y para hablar en sociedad y para tener temas de conversación. A partir de aquí se genera el espacio público. Dentro de aquí desarrollamos el periodismo, y el periodismo lo desarrollamos a partir de una serie de técnicas. Y el pilar fundamental del periodismo es el argumento de autoridad. Los periodistas nos dedicamos a recoger hechos y exponerlos, ¿no? Y decir, tal persona dijo esto. Lo cual es curioso, porque el argumento de autoridad en sí mismo es una falacia. Pero bueno, no voy a entrar aquí, porque de hecho seguro que me pierdo, porque no es ni de lejos la lógica aristotélica, no es mi especialidad. Pero no solo esto, y quisiera aquí añadir otra capa. Si tiramos 15 años atrás, y les voy a explicar una experiencia personal, que es, yo hace 15 años era un estudiante que, para ganarse la vida, además de intentar publicar en algún lado, pues era tramoya y me dedicaba a montar cosas en teatros y por la calle. Me sucedía habitualmente que cuando estaba en la calle, me iba a montar yo mi escenario y me llegaba la policía. Y la policía me paraba. ¿Qué va a hacer usted? Pues mire, señor policía, aquí va a haber un espacio, aquí va a haber una obra de teatro, entonces pues vengo a montar el escenario y tal, y ahora en breve llegarán los artistas. Y muchas veces el policía me decía, no estoy informado de eso. ¿Yo qué quiere que le diga? Y entonces, en vez de decir, llamo a mi superior, hago una llamada, tal, me decía, espere, voy a ver al diario. Se iba a la caseta, a la garita, abría el diario de la ciudad, veía que efectivamente estaba en la agenda, salía y me decía, efectivamente está en la agenda, por favor siga. Es decir, el argumento de autoridad que usaba ese policía para acreditarme o no acreditarme, que es un cuerpo estatal, era el diario impreso de la ciudad. Y de eso hace 15 años. Entonces, aquel impreso nos daba un argumento de autoridad que ahora mismo hemos perdido, ¿no? Que es fantástico. ¿Por qué? Porque ahora estamos todos en un mismo espacio. Y además tenemos ciertas barreras económicas que antes existían, que ahora no. Antes, ponerse a imprimir un diario con fake news era carísimo, era imposible. Distribuirlo, pensarlo. Ahora tenemos chicos en Albania que directamente ganan dinero generando fake news. No es que tengan ningún tipo de interés, sino quieren ganar dinero a partir de la publicidad.
la entrada de generación de noticias se ha reducido y en el mismo espacio de Twitter, nos encontramos con cuentas que nos dicen que verifican y con cuentas que directamente desinforman. De hecho, y aquí pregunto a ustedes qué saben más, ¿se han encontrado ya con cuentas que se llaman verificado pero en realidad difunden fake news? Porque si no, es algo que va a pasar mañana pasado, porque me parece como la estrategia más fácil. Si quisiera poner, me llamaría verificado México y empezaría a bombardear cosas que no están verificadas, pero le pongo un checkmark. Chao. Porque este argumento de autoridad lo hemos perdido absolutamente. Y si me preguntan, ¿cómo lo construimos? No tengo ni idea, ¿eh? No vengo a dar una solución aquí de cómo construir estos elementos de veracidad, más allá de herramientas que estamos nosotros empezando a hacer, como es apertura de fuentes. En todos nuestros artículos de investigación, lo que hacemos es cualquier frase o cualquier espacio problemático, le ponemos un pie de nota. ¿No te lo crees? Vete al pie de nota. El pie de nota es una referencia oficial, el pie de nota es tal, para salir. Pero también nos han robado esto, o también están robando esto. Hace muy poco, hace un mes, me llegó el Washington Post, acaba de publicar que tal no sé qué. Y bueno, ponían que los chinos habían inventado el coronavirus y no metían a Bill Gates porque era teoría china y no teoría Bill Gates. Pero bueno, totalmente teoría china allí. Y dije, hostia, esto no me lo creo que lo haya publicado el Washington Post. Empecé a entrar en el enlace que estaba en el propio mensaje reenviado y efectivamente lo leí y no decía eso. De hecho, además, ya se veía que incluso el Washington Post había tomado ciertas prudencias y una cosa escrita como un reportaje de investigación estaba en realidad, lo habían puesto en opinión porque ni se atrevían a decir que eso era investigación y era opinión, porque no estaba probado lo que estaba afirmando. Pero esta técnica ya también la están contando. Entonces, ¿cómo cambiamos eso, no? Y un poco aquello reflexionando era, ¿qué pasa? Los periodistas, nos llegó la posmodernidad en el año 2020 a los periodistas que perdimos cualquier tipo de referencia, ¿no? Porque que el objetivismo en la profesión está muerto es algo que tenemos hace muchos años que hemos aceptado. Y aquí ya un último ejemplo, para ponerlo, el diario El País, que en España, y ahora estoy en base a México, pero cuando estaba en España era como el último reducto, o fue de los últimos reductos de la objetividad, en su diario impreso, en Barcelona, en los domingos o los lunes, en Barcelona, habría con la crónica del Barcelona y en Madrid habría con la crónica de Madrid. Y las tapas también cambiaban, porque sabían que en partidos no trascendentes les interesaba que su audiencia, que en realidad muchas veces consumimos noticias para que nos den la razón, o hay un fenómeno también que no podemos descartar, y es importante decir, consumimos noticias para que nos den la razón, perdían lectores por hacer eso. Entonces, ¿cómo recuperamos este espacio de autoridad? No lo sé. ¿Cómo ese árbitro que nos decía César? No lo sé, pero sin duda para mí es el gran reto para poder empezar a volver a deshacernos de este espacio y volver a generar esta desinformación o combatir esta desinformación de la manera más efectiva. Y creo que me pasé un poco, así que perdona Manuel, pero ya le paso, creo que no sé si va Laura o Ana Rita. Estamos bien, Eduard, así que te agradezco mucho la puntualidad. Vamos a hacer ahora la presentación de la próxima oradora, que es la señorita Ana Rita Cunha, que es jefa de informes de AOS Fatos. Ella vive en Río de Janeiro, trabajó como corresponsal para la agencia de noticias Deadwire, fue reportera de la agencia SMEA, cubriendo el sector de energía, petróleo y gas en Brasilia y Sao Paulo. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Brasil, Universidad de Rennes en Francia. Así que le pasamos la palabra a Ana y la escuchamos los próximos 5 minutos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar de esta discusión que es urgente, muy compleja, que es desinformación y democracia. Nosotros en AOS Fatos estamos trabajando con esto desde 2015. Bueno, les voy a compartir mi tela para una presentación. Oh.
no puedo compartir mi tela porque... espera. Bueno, le voy a empezar a hablar porque tengo que hacer una permisión. Ana o Guillermo la podemos asistir a Ana. Puede ser que Laura pueda empezar porque tengo que hacer Sí, una hagamos eso. Si estás de acuerdo, Laura. ¿Sí? Si me das claro el ok, sí. Laura, no quiero ser intempestivo. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, gracias, déjame que te presento. Dale. Vamos a presentar intercambiamos el orden, entonces. Vamos a presentar a Laura Sommer, coterránea de Argentina. Es directora ejecutiva y periodística de Chequeado, la primera iniciativa de fact-checking de América Latina. Es miembro del board de la International Fact-Checking Network, del Consejo Consultivo de Sembra Media y de Género en Número, licenciada en Ciencias de la Comunicación y abogada por la Universidad de Buenos Aires, y tiene un posgrado en Comunicación Política de la Universidad Austral. Y actualmente, además, ejerce la docencia como profesora de Derecho de la Información. Así que, Laura, te agradezco por el intercambio y espero que no te haya agarrado sorpresa por este cambio en el orden. Te damos la palabra entonces a vos y luego continuamos con Ana Rita. Le pido a la gente de soporte técnico que la asista para que pueda hacer su presentación luego. Muchas gracias. Dale. No hay ningún problema, al contrario. Genial del intercambiar si Ana necesita ese ajuste. Yo tengo una presentación que, dado el tiempo, va a quedar larga. Así que lo que voy a hacer es dárselas a los organizadores para que la compartan en el espacio donde están la gente que nos está siguiendo y que todos la tengan disponible, porque la idea, igual que con todos los materiales de Chequeado, es generar conocimiento para que otros reusen y utilicen, critiquen, comenten. Voy a arrancar con una pregunta que en algún punto formuló Manuel, pero también Edward decía, no tengo idea cómo se recupera este lugar de autoridad que perdimos y que podríamos discutir si es bueno o si es malo del todo, ¿no? Porque, como decías hace un rato vos, antes poder tener una voz que resuene, que genere impacto, era mucho más costoso. Y esa es la parte, si querés, buena de Internet y las redes, que a mí me gusta no demonizarlas, sino pensar que, por ejemplo, el movimiento de Ni Una Menos en la Argentina se gestó ahí y quizá logró lo que por décadas un montón de mujeres venían trabajando y estudiando con mucha menos visibilización que lo que lograron las redes en ese momento. Dicho esto, yo sí tengo, y no es una respuesta completa ni absoluta, porque como venimos hablando desde la mañana, este es un fenómeno hipercomplejo, donde los periodistas o los chequeadores, como decía Bernardo hace un rato, parecemos más bomberos que solucionadores o preventores, ¿no? del conflicto, porque nos ganan, porque cada vez que le encontramos alguna vuelta para combatirlos de manera más efectiva, vuelven a cambiar sus métodos, porque son rapidísimos, porque son globales, porque no tienen fronteras, porque usan la tecnología mejor que nosotros, porque apelan a las emociones mejor que los periodistas que producimos calidad, por un montón de razones. Pero hay al menos una certeza que sí tengo y quiero compartir con ustedes, y tiene que ver primero con reconocer o hacer algo de autocrítica respecto del periodismo o de quienes profesionalmente generamos contenido informativo, y es que si hay una característica que yo pueda decir de cómo volvemos o recuperamos cierta autoridad, pueden ser los medios, pueden ser un líder de una red social hablando y haciéndose escuchar. Esto fue especialmente interesante, o es un fenómeno especialmente interesante con los científicos o epidemiólogos en todo el mundo hablando sobre la pandemia. Tiene que ver con el valor de la transparencia. Si no le devolvemos y recuperamos transparencia, yo no confío en que volvamos a recuperar ese lugar de autoridad que fuimos perdiendo. Y claro que nos fuimos perdiendo solamente porque dejamos de hacer cosas básicas. César decía, el fact-checking es, como yo suelo repetir, volver a las fuentes del periodismo, sí, chequear, volver a las fuentes del periodismo, y gracias a las nuevas tecnologías, abrir las fuentes para que todo el mundo nos chequee. Y yo me río porque muchas veces cuando, retomando lo que dice Natalia, de que no alcanza con mostrarle la evidencia a la gente, porque la gente lo que quiere es que le digas que la evidencia le da la razón, y cuando la evidencia le contradice, trata de criticarte o rechazarte.
lo que contesto, lo que digo ahí como interesante es, cada vez que Chequeado publica algo que no le gusta al oficialismo, que no le gusta a la oposición, nos acusan de estar comprados. Pero claro, cada vez que le decimos lo que no les gusta que digamos. Y cada vez que aparece eso, además de trolls, ataques y críticas, lo que aparece es, ¿quién chequea Chequeado? Nuestra respuesta es, el que quiera, el que esté dispuesto a tomarse el tiempo. ¿Por qué? Y esta no es una palabra vacía. Chequeado tiene un método público, tiene una política de corrección, tiene todo su financiamiento transparente, tiene todo su equipo y los conflictos de interés de su equipo transparente. Y además, una vez al año, como somos uno de los medios certificados por la International Fact-Checking Network, alguien que no sabemos quién es, sabemos nada más que tiene un PhD o es doctor de algún lugar del mundo, va a analizar si nuestro trabajo de 3 meses está cumpliendo o no con un código de principios. Y eso obvio que no nos hace infalibles. Nos podemos equivocar, podemos hacer las cosas mal, podemos alguna vez pifiarla, podemos dejarnos engañar nosotros también sin darnos cuenta. Pero lo que estamos garantizándole a la gente es que nos lo tomamos en serio. Es que ellos pueden chequearnos a nosotros. Es que no le estamos diciendo nada más, no le creas a cualquier contenido que aparece en tu teléfono. También le estamos diciendo, tampoco nos creas a nosotros. Si dudas de nosotros, vas a tener la capacidad de chequearnos. Entonces, respecto del rol del periodismo, lo único que yo tengo claro, aparte de la necesidad imperiosa de que garanticemos más transparencia al interior de los medios, que no se la demandemos exclusivamente al sector público o al sector privado que cubrimos, sino que empecemos nosotros con el ejemplo y a autodemandárnosla. Además de decir eso, lo que digo es que es necesario que no pensemos que ninguna solución a este problema va a venir o del periodismo, o de la política, o de la legislación, o de las tecnológicas. Al fenómeno histórico de la desinformación en los actores tradicionales, los políticos, los periodistas, los líderes sociales, no siempre usaron la evidencia, la mejor evidencia disponible para comunicarse. Ese es un fenómeno histórico de siempre. ¿Qué es lo nuevo? Como decía Natalia hace un rato, las nuevas tecnologías y esto que se llama el consumo incidental de noticias. Esto que hizo que sin haber resuelto el problema original de que la ciudadanía le cobre más caro a aquel que no usa la evidencia, y ahora, después de mi exposición, va a hablar Ana Rita, que lidia en su país, no solo con la desinformación de las redes, sino con un presidente que descarta la evidencia científica disponible cuando se refiere a las cuestiones de la pandemia. Entonces, la complejidad es tan grande que mi invitación es que a cualquiera de ustedes que escuche a algún experto, venga del lado que sea, diciéndole, esta es la manera de combatir la desinformación, desconfíen, lo chequeen y le digan, lo que primero tenemos que hacer es saber más del fenómeno, investigar más profundamente. Hay muy poca investigación hecha sobre desinformación en América Latina. Natalia mencionó un trabajo que desde Chequeado alentamos que hicieran el equipo de ella y Ernesto Calvo para medir el impacto de Chequeado durante las elecciones presidenciales del año pasado. Necesitamos eso, más datos, más conocimiento, más patrones, más profundidad en saber quiénes son, cómo, ¿sí? Y con todo eso, no dejarlo en una biblioteca o en un paper escrito, sino tomar mejores decisiones para que cuando desde el periodismo hacemos determinadas intervenciones, cuando marcamos un falso, marcamos un verdadero, y eso no parece suficiente, generemos nuevas estrategias. En el caso específico de Chequeado, y con esto cierro, nosotros desde el primer día en 2010 no somos nada más un equipo pensado como un medio. Tenemos un programa de medios, uno de educación, uno de innovación y uno más reciente de investigación e impacto. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que tenemos que ser más rápidos, porque la desinformación puede demorar unos minutos en generarse, pero desmentirla lleva tiempo, así que necesitamos tecnología que nos ayude. En esa línea estamos trabajando con lo que llamamos Chequeabot. Si a alguien le interesa después, le paso más info de eso, que también entiendo Olfatos tiene una línea de trabajo interesantísima en ese sentido.
necesitamos ser más rápidos, usar más tecnología, igual que los que desinforman. Me estoy refiriendo a los que desinforman de manera sistemática. Necesitamos trabajar articuladamente, no es solución de periodistas o contra plataformas o de periodistas contra líderes públicos o líderes tradicionales. Cuanto más nos aliemos y más encontremos capacidades de trabajar juntos, mejor. Tercero, necesitamos que el sistema educativo se haga cargo de que este es un tema que no pasa en películas de espías, ni chinas, ni rusas, ni norteamericanas, sino que pasa en nuestro teléfono, en nuestra computadora y en el teléfono de los más chicos todo el tiempo. Y si no empezamos a enseñar algunas herramientas básicas de capacidad crítica, de lectura, de capacidad de chequeo, vamos a estar muchísimo más complicados todavía de lo que estamos hoy. Sé que me pasé un poquito, así que le doy pie a Ana y abierta a preguntas y a seguir la conversación con al que le resulte interesante. Muchas gracias, Laura. Te agradezco por la responsabilidad. Y la voy a presentar nuevamente a nuestra próxima panelista, que es Ana Rita Acuña. Hola. Ana Rita es licenciada en periodismo por la Universidad de Brasil, Universidad de Rennes, en Francia. Es jefa de informes de Aufatos, vive en Río de Janeiro y trabajó como corresponsal para la agencia de noticias Dead Wire. Fue reportera en la agencia SMI, cubriendo el sector de energía, petróleo y gas en Brasilia y Sao Paulo. Así que, Ana Rita, espero que ahora hayamos podido resolver inconvenientes técnicos y comencemos con tu presentación. Sí, creo que, nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que voy a hablar algo muy similar a lo que ha dicho Laura. Les comparto mi pantalla y ahora sí, ¿las ve? Perfecto. Ahora sí, Ana Rita, perfectamente, te vemos. Bueno, voy a hablar, primeramente, presentar un poco lo que hacemos en Aufatos, que creo que converge bastante con otras interfaces. Nosotros en Aufatos empezamos en 2015 haciendo solo chequeos de declaración de políticos y ahora estamos haciendo chequeos de rumores en redes sociales, investigaciones de redes de desinformación y tenemos un equipo que no tiene solo periodistas, pero también lingüistas, desarrolladores, especialistas en innovación, justamente porque nos parece muy importante entender no solo el aspecto de periodismo, pero también de cómo llegar a la gente que disemina desinformación, cómo utilizar la tecnología para el periodismo. Y seguimos así como chequeado, somos asociados a IF100 y seguimos esos estándares de verificación. Nosotros hemos hecho más de 8,000 chequeos desde 2015 y desarrollamos proyectos que justamente integran periodismo y tecnología. Tenemos este de Fátima Bot, que inicialmente empezó en Twitter, y la idea es que si una persona compartía un enlace con desinformación que nosotros habíamos chequeado, la persona recibía una mensaje de Fátima diciendo, hola, este enlace tiene información incorrecta. Como ha dicho Laura, en Brasil tenemos un presidente que, así como los políticos siempre han tenido esta retórica que utilizan distorsiones de factos, pero tenemos un presidente que habla mucho y muchas veces no utiliza las evidencias. Entonces nosotros hacemos un monitoreo de todas las declaraciones de Bolsonaro y también de sus declaraciones en Twitter, como un archivo de sus tweets, justamente porque él utiliza mucho la red social como una forma de comunicación con sus electores. Y ahora estamos desarrollando un radar, como un panel, para que la gente pueda mirar un poco lo que está siendo compartido, que es de baja calidad. No necesariamente desinformación, pero que puede ser desinformación. La idea es como
ofrecer tecnología, una solución tecnológica para que se pueda tener como big picture, la big picture de la desinformación. Bueno, la pregunta de si desinformación es solo existe en redes sociales, creo que Eduard y Laura han hablado muy bien que no es un problema reciente, no es un problema nuevo. Específicamente cuando se habla de política, nosotros como periodistas estamos ahí peleando con desinformación en política desde siempre. Pero creo que las redes sociales han cambiado un poco la forma como nosotros nos informamos y la forma como distribuimos contenidos. Entonces, ahora más que nunca tenemos más información porque es más fácil producir y distribuir. Esto es interesante para la democracia porque tenemos más pluralidad de voces, pero también incentivamos ese fenómeno que OMS ahora habla bastante, es que la infodemia, en que tenemos tanta información circulando, que es complejo saber lo que es confiable o no, y lo que puede usar o no para tomar decisiones. Por ejemplo, ahora en la pandemia se queda en casa o no, se utiliza mascarillas o no. Y otra cosa que es las redes sociales cambiar un poco lo que decía Eduard, que cómo que elegimos lo que es confiable. Ayer, no sé, no, el 28 ha salido un artículo en Harvard Review que decía justamente que las personas cuando ven contenidos con más likes o más shares, en general lo creen o están menos propicias a verificarlo. Porque realmente si se mira en las redes sociales, todos los contenidos son iguales, así como cuál era la jerarquía de un periódico o de un periodista o de una persona cualquiera que habla. En general, creo que se pasa mucho por esto de likes, de shares, de reacciones, de comentarios, y que en general, y si hay este apelo para la emoción, ¿no? Porque lo que gana más likes es lo que es más apelativo, que a veces es diferente del lenguaje del periodismo, así como hacer los títulos siempre ha sido un reto para los periodistas, pero ahora creo que la competición es diferente. Y bueno, lo que se habla bastante es que las redes intensifican también este sesgo de confirmación. No es que una cosa nueva, nosotros estamos siempre intentando estar en ambientes que no son más agradables, con personas que piensan como nosotros, pero las redes, sí, al mismo tiempo que sirven como una forma de agregar personas, de encontrar amigos, también sirve como una forma de desinformar, de mirar las noticias. Y cuando las cosas se combinan, tenemos ahí las burbujas de información en que uno se acostumbra a no leer el contradictorio, que es más complicado chequear porque está hablando de gente que está más susceptible a creer que aquel contenido es verdadero y no te va a poner cuestiones, entonces tiene la tendencia a creerlo. Y esto también intensifica la polarización, ¿no? Porque, y es lo más peligroso, creo yo, es que la gente está empezando a dejar de compartir el mismo senso de realidad, el mismo senso de cuáles son las instituciones confiables, cuáles son las fuentes, que es creo que es un reto mucho más complicado. Hay también esto de autoridad que hablaba Eduard, pero también creo que este descolamiento que empezamos a estar en islas también es muy complicado, muy complejo de solucionar. Y también las tecnologías no inventaron la desigualdad, pero ponen colores más fuertes, ¿no? En Brasil tenemos que el problema de que no toda la gente tiene planes de datos que le permite salir de las aplicaciones de mensajerías, de clicar en los enlaces. A veces el acceso en Brasil, según una pesquisa de CETIC, 58% de la población solo accesa a Internet por teléfonos celulares con pantallas pequeñas, entonces me es complicado de saber si una foto es manipulada o no. Todo esto facilita un poco el trabajo de diseminar desinformación. Y hay un problema también, creo que, de desigualdad que se acentúa, es de los desertos de noticias.
que no es una novedad, pero cuando en Brasil, 1 en cada 5 personas no tiene un vehículo local. Entonces se informan básicamente por redes sociales o WhatsApp para saber las noticias de su propia ciudad, porque son ciudades más pequeñas. Entonces este problema se acentúa cuando se tiene todas esas otras cuestiones que he hablado antes. Y bueno, lo que pueden hacer los periodistas, no sé, no, en realidad creo que es creo mucho en lo que ha hablado Laura. La transparencia tiene un papel central en este proceso de readquirir confianza, justamente de restablecer esta relación que se cree en los periodistas. Y la transparencia de método, de fuentes, de financiación, de política de corrección. Y creo que un otro paso es no solo la transparencia, pero también aclarar por qué estamos haciendo por qué elegimos esta fuente, por qué esta fuente es más confiable o más adecuada para hablar de un tema que otra. Este proceso que se pierde en la rapidez, la necesidad, la prisa del periodismo, se queda, creo yo, que como un micro proceso de educación mediática que podemos hacer nosotros en nuestros propios textos, que creo que es una invitación a la transparencia en periodismo y también de darnos un paso atrás. Me parece bastante interesante lo que ha dicho Laura, y con esto finalizo, que había un problema antes de todo esto de redes sociales, de educación mediática, de cómo se leen los medios, y creo que este problema continúa y se agrega este otro problema de la desinformación. Entonces, esto de la transparencia es un punto importante, pero también esto de comprender que ni toda la gente que nos lee sabe cómo es un proceso periodístico, cómo se eligen las fuentes. Hacer este micro trabajo de educación mediática, de explicar nuestro trabajo. Ahora somos, así como las redes sociales, también poner a más cuestiones a los periodistas, más preguntas, que antes estábamos más lejos de la gente que nos leía y ahora están ahí, se publica una información y ya tiene un comentario. Y creo que podemos aprovechar este comentario para percibir que antes creo que había todavía este problema, que la gente no sabía cómo hacíamos nuestras decisiones, pero tenía menos gente hablando. Y ahora creo que se intensifica esto. Bueno, termino aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Rita, Edward, César y Laura. Les agradezco mucho la participación en nombre de la organización. Hubo varias preguntas en el canal de YouTube por donde se está transmitiendo el encuentro. Me voy a voy a hacer un mix entre algunas para que puedan hacer una reflexión final cada uno. Una pregunta de Luciana y otra de Nicolás, que les hago las consultas y si les parece repetimos el orden de cómo fueron los oradores para que hagan una reflexión final. Me parece que para completar la idea. Pregunta Luciana cuál es la tendencia en comunicación, cuál es el futuro de los medios tradicionales, y Nicolás en ese sentido plantea el rechequeo de la información permanentemente de los medios para evitar fake news y también al mismo tiempo ese rechequeo genera pérdida de tiempo, entonces quedas atrás y eso por ahí te genera una velocidad que va en contra de digamos, la seriedad, por decirlo de una manera suave. Entonces, si se podría incorporar tecnología para el chequeo y el rechequeo de la información. Entonces, bueno, un poco como síntesis a la pregunta, les consulto para dónde creen que van los medios tradicionales y cómo podemos también incorporar tecnología a la seriedad de los medios y de la información que se hace en el ámbito público-privado. Empezamos por César.
César, ¿no te estamos escuchando? ¿Soy yo o es...? Entonces, comenzamos con Edward, entonces para que César arregle los problemas de sonido, y vamos con Edward. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por las reflexiones. Algunas cosas que he ido agarrando de intervenciones. Primero, a lo que decía autoridad, en ningún momento es autoritarismo. De hecho, soy bastante reactivo a la autoridad. Entonces, no quisiera que esta reflexión se tomara del lado erróneo. Hola. Es decir, Hola. no quiero un árbitro, no quiero que alguien me diga, que alguien tenga la potestad de decir si tiene la verdad o no tiene la verdad. Me parecería peligrosísimo. Entonces, aclarar esto. Dos, más uno gigante a Laura y a la Esmena, que decía que yo no lo dejé claro, pero también totalmente de acuerdo de sin Internet no existiríamos, no se hubieran levantado. La pluralidad de voces es siempre una cosa súper positiva, y sí, probablemente lo que tenemos ahora, es decir, si las fake news son problema de la pluralidad, bueno, pues a lo mejor bienvenidas a las fake news, porque sin duda la pluralidad es la respuesta, y la pluralidad es el camino. Una duda sobre lo que dice Ana Rita, que me gustó, de las islas. Yo no estoy seguro si las islas antes no existían o es que ahora ahora las vemos. Porque en muchas ocasiones siento que la sociedad antes también funcionaba por islas, pero como no había una falta de pluralidad y habían discursos que no emergían, no era algo que pudiéramos medir o nos pudiéramos dar cuenta con esta facilidad. Tampoco es una intuición, no tengo ningún estudio que lo refrende, pero me parece que también es una visión que hemos de tener en cuenta. También una preocupación nosotros desde Poder, que no solo hacemos periodismo, sino que también intentamos organizar gente, intentamos hacer tecnología cívica, tenemos varios programas, y en el momento de engagement con la gente, yo siempre les hablo o les comento una cosa cuando estamos en esto, que es, en realidad la gente lo que quiere hacer es ir a trabajar y cuando llega a casa abrirse una cerveza y ver una buena peli, o estar con los hijos, o hablar con su pareja, o irse con los amigos, o ir a jugar a fútbol. Pensar que un ciudadano, después de 8 horas de trabajo mínimo, porque todos sabemos que las 8 horas no son verdad, se pondrá a verificarnos o se pondrá a hacer rendir cuentas al gobierno o a las empresas, es una falacia. Solamente lo hará en el momento en que le solucionamos un problema. Y en el momento en que eso es un problema... O lo hagamos divertido. O lo hagamos divertido, exacto, sí. O compitamos con Netflix. Sí, y gracias por saltarte el espacio. A veces estos espacios tan encapsulados de Zoom quedan un poco raros. Así que, por favor, si otros quieren abrir el micro y saltarse, libertad absoluta en eso. Y para cerrar, y también en una preocupación que es sobre ahora los modelos de negocios. Me preocupa muchísimo la falta de modelo de negocio. Antes tener un diario era un negocio extraordinario, tenía de media un 22% de la facturación era beneficio, era un negocio loquísimo, por eso todos los editores eran ricos y famosos. Ahora no tenemos esto, y es más, hay muchos medios que están empezando a poner paywalls. No tenemos la costumbre de pagar paywalls, no existe, entonces esto nos aboca hacia que la audiencia se ponga a tener que descubrir nuevos medios que les dan la información gratuita, y con el riesgo de que aquellos medios que no tienen beneficios al final tendrán una intención, o si no hay un negocio, viéndolo desde el liberalismo más puro, que tampoco es el análisis que me gusta más, pero si no das beneficios es que alguien te paga por influenciar. Al menos yo creo, a mí me pagan por influenciar, soy consciente de eso, creo que soy de los buenos, me miro al espejo cada día y me repito que soy de los buenos y que intento hacer las cosas bien, abrir las fuentes y tal, pero también es un problema importante, ¿no? Porque otra vez, la definición de los buenos le da una autoridad que no queremos tener. Entonces, no, bueno, pues seguimos en el embrollo y nos quedan muchos años de seguir peleando, seguir pensando y ver cómo conseguimos cambiar estos fenómenos. Gracias, Eduard. Vamos con César, entonces, si pudo retomar el audio. Espero que sí, espero que ahora sí me escuchen. Perfecto, te escuchamos. De acuerdo. Bien, respondiendo a las preguntas que hacían desde el público,
Sobre la segunda, que es quizá la más sencilla de contestar, evidentemente sí. Es decir, sí se puede utilizar tecnología para acelerar los procesos de verificación periodística. De hecho, hay varios experimentos exitosos alrededor de la utilización de inteligencia artificial y otros elementos tecnológicos. La primera pregunta me parece más compleja y voy a tratar de plantear, no sé si respuestas o más preguntas al respecto. Lo primero es que obviamente el periodismo contemporáneo está atrapado entre esa posibilidad o ese objetivo de obtener más clics, de obtener más shares, más likes, ¿no es cierto? O tratar de hacer un periodismo más riguroso, más serio, etcétera, etcétera. No debería ser una dicotomía, evidentemente, debería ser un periodismo que es riguroso, serio, etcétera, etcétera, y obtiene likes, shares, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esa es la dicotomía que se presenta ya en el mundo real, en la vida real. Porque tiene que ver muchísimo con esto que también lo mencionaba Edward y que estaba planteada en las preguntas disparadoras, ¿no? Es decir, la industria de los medios de comunicación está cambiando aceleradamente. Esto lo estamos viendo ante nuestros ojos, o sea, la pandemia para mí ha sido el acelerador inmediato de la transformación de la industria mediática, especialmente en América Latina, ¿no es cierto? Por lo menos en el Ecuador, yo creo que en toda América Latina de eso ustedes lo dirán, pero en el Ecuador han despedido 1.000 periodistas en este lapso de la pandemia, 1.000 periodistas que han salido de medios tradicionales y que están dispuestos, que no saben qué hacer y lo que intentan es quizás montarse un pequeño medio de comunicación, pero no saben evidentemente cómo hacerlo o qué línea adoptar, ¿no es cierto? Esto evidentemente cambia totalmente el panorama. E insisto, muchos de los sectores más afectados por esta transformación mediática son los medios de comunicación más pequeños. Quizás los medios de comunicación más grandes, los medios, las cabeceras periodísticas de referencia, están mejor preparadas para este salto a lo digital, esta transformación que está viviendo la industria, pero los medios más pequeños, los medios locales, aquellos medios que no tenían las condiciones o no visualizaron el paso a lo digital de una forma tan acelerada, son los que tienen mayores problemas en este momento y muchos están dejando de existir. Y con eso muchas comunidades están dejando de tener esos medios de comunicación que cuentan lo local, ¿no? Y esto es un fenómeno que no solamente es en América Latina, en Estados Unidos se ha estudiado muchísimo el fenómeno de la desaparición de los medios locales, ¿no es cierto? Y es una de las grandes preocupaciones. O sea, cuando se habla de los problemas que tiene la democracia en Estados Unidos, uno de los problemas centrales justamente es la desaparición de los medios locales. Y en América Latina estamos asistiendo ante nuestros ojos a la desaparición de esos medios, pero evidentemente no creo que lo estamos tomando muy en cuenta ni estamos viendo todas las implicaciones que tiene esto. Con eso, Manuel, La- colegas, termino mi intervención. Agregaría a lo que vienen diciendo sobre la primera pregunta de si se puede contar con mecanismos que faciliten la capacidad de hacer chequeo más veloz a los medios tradicionales que por diversas razones están corriendo con la urgencia, como siempre, de la primicia, pero ahora corriendo con la urgencia de la información o los datos que ya circularon en redes sociales. Diría, confirmando lo que dice César, que hay varias iniciativas. Una es la que mencioné, que estamos haciendo desde Chequeado con el Chequeabot, y otras son las que mencionó Ana, que están haciendo ellos en portugués. Lo que aclararía o advertiría es que por el momento no hay ningún desarrollo ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado del mundo hasta donde nosotros conozcamos, en el que la inteligencia artificial por el momento reemplaza a la inteligencia humana en la capacidad de poner en contexto los datos. No quiero ponerme en la discusión o la disquisición entre qué es un dato y qué es una información, pero las herramientas nos pueden ayudar a hacer la parte de periodismo más veloz en lo que tiene que ver con el dato, pero no son aún capaces de poner en contexto de manera adecuada qué es la verdad
en donde más relevancia tiene cuando tratamos de un chequeo. Natalia hoy temprano decía el fenómeno que ella denomina de fake news en vez de false news, no busca solamente instalar una mentira, a veces busca instalar una temática que polarice o que enfrente, poner en agenda algún asunto que no tiene que ver con lo factual. Ahí es donde por el momento la tecnología o la inteligencia artificial no nos pueden ayudar. Por eso sí, queremos más tecnología, necesitamos más tecnología, pero también queremos mejor periodismo. Y el dilema siempre acá es, el periodismo de calidad sale plata. ¿Quién está dispuesto a pagar por ese periodismo de calidad? ¿Quién está dispuesto a pagar por un periodismo que no esté dispuesto a callarse cuando le venga mal lo que va a publicar al político de turno o al empresario de turno? Ahí estamos totalmente abiertos o pensando que si no funcionan los viejos modelos de financiamiento de medios, tenemos que ser capaces de generar nuevos. Y yo no tengo respuestas. Puedo decir qué nos viene pasando en Chequeado. Vamos lográndolo cada año sin decir, listo, estamos hechos, porque estamos lejos de tener un endowment que nos garanticen 20 años o 100 años de salud o autonomía, pero sí que tenemos que pensar otras formas y otras alternativas de financiar el periodismo de calidad sin resignarnos a que el periodismo no sale plata. El periodismo bueno sale plata y tenemos que encontrar maneras de pagarlo, porque no vamos a hacerlo igual de bien con nuestras horas residuales o en el multitasking, trabajando de otra cosa y dedicando un rato a eso que nos gusta hacer. Eso sobre la primera pregunta. Y sobre la siguiente, ¿me la recordás, Manuel? Que no quiero dejar, ya que elegiste dos. Era Sí. la tecnológico, Laura. Laura, lo comentaste, era perfecto, entonces. hacia dónde iban los medios tradicionales. Vale, y la entonces, posibilidad de incorporar tecnología para el chequeo y rechequeo de la información en pos de no perder vale. Bueno, entonces dejo la palabra a Ana y otra vez agradecerles a todos ustedes, bueno, a los organizadores y a los que nos siguieron en este rato. Gracias, Laura. Vamos con Ana Rita para cerrar entonces estas preguntas que hicieron desde el público. Perfecto. Bueno, por de la tecnología, tecnología no es mágica. Si vas a entrenar una inteligencia artificial, necesita tener muy claro lo que es desinformación. Este es el problema, que no es claro lo que es desinformación y la desinformación cambia. Nosotros aquí con el tema de la pandemia, en enero y febrero teníamos como fake news, desinformación que circulaba, que era muy, muy simple de checar, que es una sustancia casera, que un té que te puede tomar. Y ahora tenemos desinformación que movilizan términos científicos o que movilizan cosas que realmente existen, pero son sacadas de contexto. Y cómo enseñar una inteligencia artificial en este fenómeno que cambia todo el tiempo. Como ha dicho Laura y César, es muy importante que los medios estén desarrollando alternativas y tecnologías. La tecnología puede ser muy útil, pero el humano es muy importante. Y lo que decía Laura es que también saber la diferencia entre una desinformación que sirve para traer un tema o una desinformación que sirve para engañar. Y a veces esto de saber lo que es un proceso de decisión que nosotros que chequeamos, los periodistas también, los periodistas que chequean, los periodistas que hacen reporteos, que tenemos siempre, es cuándo es el momento de hablar de un tema, cuándo se nos está sacándolo de una burbuja. Y ahí empiezo a hablar de la provocación que ha hecho Duarte, si las islas no siempre existieron. Y creo que sí, estaba en un evento de red de información con Laura y ella, no Laura de Chequeado, la politóloga, y ella hablaba que su abuelo iba a panadería de un partido, que había las panaderías de partidos, que la gente iba. Creo que las islas siempre existieron, así como los grupos, lo que las redes sociales creas es un ambiente en que cada vez menos te exponen a lo contradictorio
y no es un fenómeno nuevo, no es así como, no es una cosa que inventaron las redes sociales. Pero una cosa que se pasa cuando uno lee un periódico es que te expone temas o abordajes diferentes, a veces no tan diferentes, que sabemos que los periódicos tienen también su línea editorial, pero se puede exponer a la información que no estaba buscando. En las redes sociales, cuando se está cuando los algoritmos son pensados para que te vea cada vez más lo que está interesado y eso, cuando hablamos de tecnología no es magia, la tecnología no entra en su mente, es como que la tecnología mira los padrones de producción de información o de interés y lo replica. Entonces esto intensifica un poco las islas, ¿no? Es como una invención. Y en esto otra vez, haciendo de mala alumna, interrumpiendo o comentando, No, agregaría que siguiendo, quizá lo vieron y si no se los recomiendo, un libro de una investigadora del CONICET, bióloga, que se llama Guadalupe Nogués, que se llama Pensar con otros. Una de las recomendaciones, y en esto tomo el pedido de los organizadores de Democracia en Red y de NDI, de que tratemos de buscar posibles soluciones, ¿no?, a este problema, una solución práctica que podemos aplicar todos, no importa si somos periodistas, políticos, odontólogos, comerciantes o desocupados, es que hagamos el esfuerzo consciente de que cuando estamos en las redes sociales sigamos activamente a aquellos que opinan distinto. Que hagamos el ejercicio consciente e intelectual de querer escuchar al distinto, porque el solo hecho de perturbarnos con eso que está por ahí del otro lado, esa otra mirada, nos va a enriquecer como sujetos, como ciudadanos, y va a enriquecer el debate democrático. Y puede ser que antes, coincido, las burbujas existían y había, pero si esa panadería estaba cerrada, por ahí estabas dispuesto a ir a comprar el pan a la otra. Y si en Twitter seguís solo a gente que opina parecido a vos, dejas de tener incluso la chance de comprender al otro. Y creo que eso es malo, pero además muy funcional para los que quieren desinformar, porque a más grieta, a más polarización, más se cuela la desinformación con miles de personas compartiendo basura, digamos, ¿no? Que a veces Lo que escuchamos bastante de lectores, decía, cuando se habla, se hace un chequeo de un lado que a ellos no les gusta, y dice, no, esta persona no habló esto, y decía, pero podría hablar, creo que tenemos justamente este sesgo de confirmación, y es un ejercicio, ¿no? Ni siempre la gente está dispuesta, como hablaba Eduard, a veces trabajamos un montón y no estamos con ganas de llegar en casa y empezar una discusión, pero creo que... Eso de ir a lo público para reafirmar nuestras posturas y no para escuchar, me parece un poco lo que comentaban Laura y Ana Rita, y coincido en que la endogamia no es sabrosa, sino que cuanto más conozcamos y podamos aprender y escuchar al otro, a la otra y al otro, creo que va a ser más rico todo. Sí. Les agradezco mucho a todos y todas la participación, a los oyentes, a los organizadores. Me piden que sea breve en el cierre. Simplemente esto que retomando un poco lo que comentaban cada uno y como comenzábamos, me parece que no tenemos respuestas concretas a los fenómenos que están sucediendo, ni mucho menos, pero me parece que vamos a estar muchísimo más cerca de las respuestas cuanto más preguntas nos hagamos y cuanto más en agenda esté el tema. Me parece que hablarlo, comentarlo, que hayan estos espacios, estos ámbitos, estos encuentros, hace que muchas veces pongamos los temas en agenda, cosa que antes con los medios tradicionales ni siquiera estaba en agenda. La posibilidad de la desinformación y las fake news en medios tradicionales, y que no son sinónimos las redes sociales de fake news, ni mucho menos. Un poco lo que decía Laura hoy y de Eduard, y los conceptos de libertad entendido en buenos términos. Así que cuanto más preguntas nos hagamos, me parece que también haciendo el ejercicio como plantaban los organizadores del NDI y de Democracia en Red, de encontrar respuestas y soluciones concretas, bueno, yo creo que una solución, una respuesta es seguir haciéndonos preguntas todo el tiempo.
y eso de que la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es remedio y veneno, creo que va en línea con lo que estamos diciendo, y que lo importante es el cuerpo, el buen periodismo en este caso, para ir en el sentido de lo que va el panel, el buen periodismo, porque tenga una tecnología más, una tecnología menos, no va a dejar de ser mejor o peor periodismo, sino en sí mismo, si la tecnología es una herramienta o el fin en sí mismo. Así que bueno, les agradezco mucho, espero no habernos pasado mucho el tiempo que me pedía Ana que seamos lo más prolijo posibles. Gracias César, nuevamente, gracias Edward, gracias Laura, y muchas gracias Ana Rita por la participación en este panel. Saludos para todos y todas, y gracias por la atención.